Bueno, ahora vamos a escuchar otra voz, la de Alicia Ruiz, jueza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, me agradezco mucho la oportunidad de estar acá. Estoy menos preocupada que los participantes que me han antecedido en el uso de la palabra. La verdad es que no creo que se venga abajo ninguna república. Coincido con lo que decía hace un momento Alberto, en el sentido de que la crispación en cierto punto de estas discusiones confunde y acaba siendo una discusión para pocos, porque realmente el problema de la justicia tiene una complejidad y un efecto igualmente importantes, una complejidad que la hace difícil de ser entendida para la mayor parte de la gente. Y cuando digo la mayor parte de la gente, no estoy pretendiendo decir que los que somos abogados, en cualquier lugar del ejercicio de la profesión en el que estemos, tenemos la llave para entender esto. Pero ciertamente el derecho moderno es un discurso opaco, en el cual parte de su poder reside en que los que están abarcados por ese discurso no entienden muy bien de qué se trata, los derechos, ni sus obligaciones, ni las acciones, etc. A mí me gustaría reivindicar en este marco la actividad que el grupo que integro, que es un grupo plural, abierto, que todavía ni siquiera tiene una estructura definida y que se reconoce como justicia legítima, me gustaría reivindicar el papel, el puntapié inicial para poner en la agenda política la cuestión de la estructura del Poder Judicial, y la reivindico a partir de las dos solicitadas con las cuales quienes firmamos esas solicitadas denunciamos no solamente prácticas corporativas del Poder Judicial, sino la manera en la cual durante mucho tiempo, bajo sellos como asociaciones de magistrados y funcionarios y sin que aparezca el nombre de nadie, se habló en nombre de jueces, defensores, fiscales. No somos todos iguales en el Poder Judicial. Y durante mucho tiempo, los que hemos estado preocupados, y esto lo digo con absoluta posibilidad de mostrarlo, los que hemos estado preocupados siempre porque el ejercicio de nuestra función se hiciera en el marco irrestricto de los principios del Estado de Derecho, de la defensa de los derechos fundamentales, de la tutela de los derechos que la Argentina ha positivizado, no solo en su Constitución, sino a través de la incorporación de los tratados en su texto, se hiciera efectivo, esto es, en hacer efectivos los derechos en la medida en que en el marco de la función que como jueces podemos ejercer lo hemos hecho. Digo, he sido durante 10 años jueza de trabajo en la época en la cual los magistrados del Fuero del Trabajo en su enorme mayoría flexibilizaron el derecho al trabajo antes de que el Parlamento lo flexibilizara, y fuimos muy pocos los que dimos una pelea para defender el derecho a los trabajadores, y vimos cómo se vaciaban los pasillos de los tribunales de trabajo. Y digo esto, lo digo con la convicción y la certeza de que puedo mostrar los cientos de sentencias que saqué en esa época. Y no estoy ahora en la Justicia Nacional ni en la Justicia Federal, estoy en el Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires, una ciudad donde la defensa de los derechos de los más vulnerables es compleja, y puedo exhibir orgullosamente, aunque no pueda decir que constituyo mayoría, la defensa en mis votos de los derechos de la gente que está en la calle, de la gente que no tiene vivienda, de la gente que ve desconocidos sus derechos de salud, etc. Quiero decir esto no para colocarme en un lugar especial, porque lo que quiero mostrar es que estoy dispuesta a discutir
lo que tienen de positivo y de negativo los proyectos del Ejecutivo. Lo que quiero reivindicar es que antes de que el Poder Ejecutivo de la Nación saliera con los proyectos para la democratización de la justicia, un grupo importante de jueces, funcionarios, defensores, fiscales, empleados del Poder Judicial, profesores universitarios, juristas, movimientos sociales, etcétera, suscribimos 2 declaraciones y convocamos a una jornada que se hizo en la Biblioteca Nacional, y lo hicimos poniendo nombre y apellido, lo que en el Poder Judicial, aunque para cualquier otro parezca absurdo, es enormemente significativo. Poner el nombre, decir que queremos una justicia distinta de la que hay, que no estamos de acuerdo con las prácticas corporativas que se permean al interior del Poder Judicial, que los mecanismos de ingreso al Poder Judicial tienen que ser amplios y democráticos. Desde luego, es cierto, la democracia tiene una relación conflictiva con el Poder Judicial, pero mucho más la tiene con la igualdad, con la distribución, y eso, radicalizar la democracia no pasa solo por, como dice Roberto, yo en esto él sabe bien que discrepo con él, por aumentar los procesos deliberativos. Esta es una discusión donde lo que se discute es hegemonía y donde lo que se discute es una discusión política que trasciende el marco de la deliberación para quienes tienen una concepción liberal de la democracia, que no es la mía. Quiero señalar además que la corporación judicial o la familia judicial no ha sobrevivido en buena parte porque en los 30 años que llevamos de democracia, el poder que menos fue, digamos, movilizado por el proceso democrático, aunque sea la democracia formal que se instaló a partir del 83, es el Poder Judicial. Las prácticas del Poder Judicial, la cultura interna del Poder Judicial, la selección, han sido manejadas y mantenidas por grupos de magistrados, de fiscales, de defensores que han estado muy lejos de tener preocupaciones. Por eso a mí me sorprende mucho escuchar hoy a algunos colegas que salen, me estoy refiriendo a quienes integran el Poder Judicial, que salen a desgarrarse las vestiduras por los pobres, por ejemplo. Cuando no tuvieron nunca ninguna preocupación, ni tuvieron la necesidad de hacer ninguna declaración, cuando en la Argentina se dictaron las leyes de obediencia debida, de punto final, el indulto, cuando efectivamente esos mismos jueces no concedían cautelares para tutelar derechos fundamentales, cuando los juicios por los delitos de lesa humanidad se demoraban eternamente. Digo, pongamos en el marco de una sociedad compleja, con un proceso de democratización aún más complejo, con muchas deudas respecto de los sectores más vulnerables que debemos asumir entre todos, pongamos también en la balanza que la estructura del Poder Judicial no ha sido hasta ahora proclive a hacerse cargo de estas circunstancias. Cuando quienes conformamos justicia legítima salimos a decir lo que dijimos, la herida, como se produce al interior de una familia, la herida de nuestros colegas fue insoportable. Porque, digamos, porque no se los impugnaba desde afuera, sino desde adentro. Y porque quienes los impugnábamos estábamos dispuestos a dar, y estamos dispuestos a dar, una larga batalla que no se agota ni en estos proyectos del Poder Ejecutivo, que tiene que contemplar también reformas procesales, que tiene que contemplar el juicio por jurado, que tiene que incorporar la oralidad, que tiene que garantizar que quienes acceden a la función judicial efectivamente tengan un compromiso serio con un modelo de Estado democrático, digo, y con los derechos humanos y con los derechos fundamentales. Tenemos que dar muchas batallas. Básicamente tenemos que dar una batalla cultural. Y esa batalla cultural no se inicia en el Poder Judicial, se inicia en las facultades de derecho, donde muchos de nosotros, Roberto, yo, formamos parte de los cuerpos docentes. Ahí es donde el problema empieza. La visión que del derecho y de la justicia
mayoritariamente se transmite a los jóvenes que entran a la Facultad de Derecho, contribuye de una manera feroz a que no adviertan que el campo del derecho es un campo político e ideológico. No se politizó hoy la justicia. La justicia es un poder del Estado y es un poder político. Claro que es una política distinta de la política del Poder Ejecutivo, cualquiera sea el signo político de ese Poder Ejecutivo o del Legislativo. Pero el debate, las decisiones, cada decisión individual que un juez toma no está desgajada de la visión que tiene de la sociedad, ni del papel que cumple. Cuando los jueces creen que están colocados por encima de los dramas, de los intereses, de los daños de los ciudadanos comunes, y esta es una idea que es fuerte en el Poder Judicial, están equivocados. Cuando creen que una norma no puede ser leída sino de una sola manera, están equivocados y están convencidos de que hacen justicia. Entonces, digo, yo creo que los procesos son largos. También creo que se empieza, y no siempre se empieza satisfaciendo todas las condiciones ni los requisitos, pero haber instalado este debate en la sociedad argentina y además advertir que este debate divide aguas de muy distintas formas y que bajo el nombre de la discusión respecto de si se democratiza o no se democratiza el Poder Judicial se discuten simultáneamente muchos problemas que tienen que ver con el modelo de sociedad al que aspiramos, esto a mí me parece saludable. Por otro lado, entiendo, o me atrevo a disentir con algunas de las opiniones aquí vertidas. Yo creo que la propuesta de elección de los integrantes, jueces y abogados en el Consejo de la Magistratura podrá gustarle a unos más que a otros, pero no creo que sea inconstitucional. Creo que una lectura posible es que tienen que ser jueces y abogados quienes lo integren, pero no necesariamente estar elegidos solo por jueces o por abogados. De tal manera que me parece que esta es una discusión posible. Creo que es perfectible el proyecto o la ley de medidas cautelares. Me parece saludable que los jueces tengamos que dar cuenta a la sociedad de los bienes que tenemos. Me parece también que los jueces deberíamos pagar el impuesto a las ganancias con todas las dificultades que esto tiene, y esto hay que decirlo con todas las letras, porque creo que forma parte de los privilegios con los que se integra la corporación, con la que, digamos, se constituye la corporación judicial, el mantenimiento de estas ventajas. No es una cuestión fácil, en parte tiene que ver con el modo con que se fue ampliando la exención del impuesto a las ganancias, aunque creo que tampoco los jueces deberíamos tenerla, pero señalo estas cuestiones porque me parece que estas cuestiones hoy se hablan, se dicen muchas cosas distintas, contradictorias, etc. Pero se dicen, y antes no se decían. Que el tema de la organización y la estructura del Poder Judicial forme parte hoy de la agenda política en la Argentina, me parece un progreso democrático en el debate. Me parece un progreso democrático. Sobre todo porque es cierto que los jueces tenemos el poder, más aún en un sistema de control difuso, de constitucionalidad, tenemos en las manos la posibilidad de decir qué es o qué no es constitucional. De tal modo que en ese sentido digo, me parece que el debate muestra que hay muchas cuestiones para analizar, y me parece, desde mi punto de vista, especialmente interesante que algunos integrantes de los poderes judiciales nacionales, federales y provinciales se hayan decidido a ser protagonistas, insisto, con nombre y apellido, de este debate. Gracias.